Las estrellas siempre habían estado en silencio. Las especies antiguas lo llamaban reverencia, creyendo que el silencio entre los sistemas guardaba verdades sagradas. Durante milenios, susurraron historias de una guerra que lo terminaría todo, un ajuste de cuentas final, no un mito ni una metáfora, sino una profecía. Tenían nombres para ella en todas las lenguas antiguas. Los Danati la tallaron en sus piedras lunares. El velo la cantaba durante sus rituales de sangre. Los Catel la mantenían guardada tras 1000 bóvedas neuronales, y todas apuntaban al mismo destino. No serían las máquinas, ni la entropía, ni siquiera el tiempo. Serían ellos, la especie nacida de la tierra y la radiación, los que reían en medio del dolor y sangraban con los puños apretados, la llama rota. Los humanos. No se suponía que importaran. Sin garras, sin armadura, sin alcance psíquico, solo carne blanda y emociones feas. Ira, dolor, hambre. Las llamadas razas civilizadas de la galaxia se burlaban de ellos hasta que la risa se detuvo, hasta que la galaxia prendió fuego. Él estaba de pie, en silencio, en la cubierta de mando del Resolute Dawn, mirando las ruinas de Veseri Prime a través del cristal de observación. Continentes enteros convertidos en lava. Una capital gloriosa, ahora una tumba brillante. No parpadeó. No habló. Solo miró. La tripulación trabajaba a su alrededor, en silencio, eficiente, agotada por la guerra. Cada hombre y mujer a bordo había enterrado a alguien en la tierra, en colonias que ya no existían, en puestos donde nunca llegó ayuda. Ese dolor los había moldeado, endurecido, hecho imposible de romper. ¿Estado? Preguntó con voz áspera, como grava rodando sobre fuego. Los sistemas Visari están offline, respondió alguien. Hemos comenzado a recuperar los registros enemigos. No hay sobrevivientes. Asintió lentamente. No era triunfo, solo certeza. No habían venido a conquistar. Habían venido a acabar. La Asamblea Galáctica observaba. Decenas de imperios alienígenas sintonizaban desde sus torres de joyas y sus ciudadelas flotantes. Lo habían llamado salvaje, bárbaro en una nave. Ahora veían el precio de su arrogancia. Abrir línea, ordenó. La pantalla se iluminó con un mosaico de líderes, brillantes, revestidos, armados, cubiertos con biología que la ciencia de la Tierra apenas entendía. Habían gobernado las estrellas por eras, pero nunca se habían enfrentado a esto. Él avanzó lentamente, con las manos atrás, voz controlada. Vieron arder la Tierra. No ofrecieron nada. Nos llamaron inestables, peligrosos. Se rieron cuando suplicamos inclusión, burlaron nuestra desesperación. Nos cerraron las puertas de sus salones relucientes. Una pausa, no dramática, solo definitiva. Deberían habernos matado. Al otro lado, la sala se movió incómoda. Uno de los diplomáticos, un ser translúcido del vacío central, intentó hablar, pero calló. Tenían miedo de decir lo incorrecto. Y ahora era demasiado tarde para decir lo correcto. Él se inclinó, dejando que vieran las cicatrices de quemaduras en su cuello, prueba de lo que les habían hecho, de quién lo hizo. Ya no pedimos. Tomamos. Cortó la transmisión. La pantalla se volvió negra. El silencio cayó de nuevo sobre el puente, pero no era paz. Era el tipo de silencio que llega después de un funeral, cuando ya no queda nada por llorar. Lejos, en un mundo templo bañado en arena roja, la última oráculo viva de los Yard se inclinó ante una llama moribunda. Susurró la frase que pasaba por la sangre de su pueblo desde generaciones. Él se levantará sin nombre, sin piedad. De las cenizas de su gente empuñará sus gritos como fuego, y las estrellas olvidarán a sus dioses. La llama se apagó y en la oscuridad las estrellas comenzaron a arder. La guerra no había terminado. Ni siquiera estaba cerca. Visari Prime fue solo un mensaje, uno escrito en fuego y cristal orbital. Pero no estaba destinado solo al dominio. Era para toda la galaxia. Una frase gritándose al vacío, recordamos lo que hicieron. Ahora estaba en la sala de guerra, con las luces bajas, el zumbido de la nave pulsando bajo sus botas. El Resolute Dawn era un monstruo por sí solo. El primer Dreadnought de la Tierra,
construido completamente con tecnología alienígena recuperada y restos reutilizados. Cada pieza tenía historia. Algunas gritaban. Alrededor de la mesa central, los oficiales se reunían. Ninguno llevaba uniforme igual. Uno vestía un chaleco minero roto. Otro aún tenía manchas de sangre en el cuello. No eran estrategas entrenados. Eran sobrevivientes, líderes tallados por la pérdida. Una mujer de cabello corto y un ojo prostético se inclinó hacia adelante. Los Dravari están retirando flotas del sector 9. Los rumores de la asamblea dicen que están preparando posiciones defensivas cerca de los sistemas Cuna. Él no respondió de inmediato. Solo miró la mesa donde un mapa brillante de la galaxia giraba lentamente. 1000 estrellas, 1000 traiciones. Creen que se están preparando, murmuró alguien. Están retrasando, dijo otro, intentando coordinar una respuesta, tal vez negociar. Él levantó la cabeza, ojos fríos y agudos escaneando la mesa. No negociarán. No de verdad. Nos ofrecerán un asiento justo antes de apretar el gatillo. El silencio siguió porque todos sabían que tenía razón. Se acercó al borde de la mesa y señaló un sistema en el borde exterior. Barn 3, Centro Logístico de la Asamblea, Defensa Mínima. Ese será nuestro próximo movimiento. Un oficial joven frunció el ceño. Eso no es un objetivo de guerra. Es una ruta de suministro. Él levantó la vista lentamente. Bien. No se trata solo de batallas. Se trata del colapso. El mismo que la humanidad probó cuando la Asamblea embargó la Tierra hace 2 décadas. Cuando les negaron medicinas, bloquearon sus rutas comerciales. Dejó a su gente morir en mundos moribundos. Mientras la Asamblea debatía protocolos, ahora era turno de la humanidad para decidir quién comía, quién respiraba. La tripulación se dispersó. Órdenes dadas. Coordenadas bloqueadas. Mientras la nave comenzaba a girar hacia su siguiente destino, él caminó solo por los corredores superiores, pasando junto a filas de criopods, casilleros de municiones y estaciones de reparación llenas de drones medio muertos. Todo a su alrededor parecía sostenido por dolor y rabia. Se detuvo frente al muro memorial. Se extendía a lo largo de un lado del corredor, con nombres grabados de los caídos, iluminados por un brillo azul suave. Miles, soldados, civiles, niños. Algunos sin apellido, solo números de identificación de asentamientos destruidos. Sus dedos rozaron uno de los nombres. Ella tenía 9 años. Recordó sus ojos, brillantes, enfadados, la forma en que le pateó la pierna la primera vez que se conocieron. No lloró cuando murió, pero nunca perdonó a los responsables. Una voz crujió por las comunicaciones. Preparación de salto completa. Sistemas en verde. Estamos listos. Él no respondió de inmediato. Solo miró el muro y finalmente dijo suavemente: salto. Las estrellas se estiraron, deformaron y desaparecieron en la oscuridad mientras la nave abría un agujero en el vacío. Detrás de ellos, Visari Prime humeaba. Delante, Barn 3 esperaba, ajeno al fuego que se acercaba. Muy lejos, en las cámaras frías de la asamblea, los más antiguos se reunían en secreto. Aquellos que recordaban la primera ruptura del velo, quienes habían visto la profecía grabada en las mentes de los antiguos. Uno se inclinó, su aliento lento, las palabras temblorosas. El sin nombre avanza. La llama tiene dientes y viene por todos nosotros. Y aún así, seguían creyendo que tenían tiempo. No lo tenían. Barn 3 no tenía oportunidad. La colonia no estaba construida para la guerra. Fue creada para logística. Campos interminables de plataformas solares, almacenes orbitales, carriles de carga suspendidos en gravedad que se entrelazaban como venas en la órbita baja. Limpio, eficiente, pacífico y completamente desprevenido. El Resolute Dawn atravesó la red defensiva exterior en 6 minutos. Para cuando las plataformas orbitales se activaron, 3 ya estaban deshabilitadas y la cuarta explotó desde dentro, saboteada por operativos humanos infiltrados 2 meses antes. No hubo advertencias, ni demandas, ni ultimátums. Solo el destello de fuego de riel en la atmósfera y el estruendo de escombros cayendo. Desde el puente, el hombre observaba en silencio.
La tripulación ejecutaba el plan con precisión implacable. Los lanzaderas descendieron en oleadas coordinadas. Pulsos EMP apagaron las comunicaciones planetarias. Unidades de escaramuzadores aterrizaron no para conquistar, sino para desmantelar, borrar las arterias de suministro que la Asamblea había usado durante décadas. Se dispersan, dijo el jefe de sensores, con ojos abiertos. Múltiples cargueros intentando romper la órbita. Etiquetas civiles. Márcalos, respondió él. Solo motores. Uno por uno, las naves fugitivas fueron paralizadas. No destruidas, solo detenidas. Obligan a quedarse y ver cómo el símbolo de estabilidad de la Asamblea se desmorona a su alrededor. Ese era el mensaje. Se apartó del puente de mando y entró en el ascensor, bajando a la bahía de lanzaderas. No lideraba desde arriba. Nunca lo había hecho. Lideraba entrando primero en el fuego. Las puertas de lanzamiento se abrieron con un siseo, el viento rugiendo desde el planeta abajo. El cielo estaba denso con humo y escombros ardiendo, pero las lanzaderas se movían con una unidad aterradora, como un cardumen de tiburones programados para alimentarse. Entró en la más cercana sin decir palabra, abrochándose al lado de una mujer endurecida con una quemadura de plasma en el cuello. Ella lo miró, luego apartó la vista. Todos en la lanzadera sabían quién era y qué representaba. No su nombre. Eso ya no importaba. Pero sí lo que representaba, la llama rota. La profecía hecha carne. La respuesta caminante a siglos de silencio e injusticia. Mientras la lanzadera descendía, una sacudida repentina la golpeó fuerte. Una explosión justo debajo. Nos están disparando desde tierra, gritó el piloto. Alguien se desesperó. Vuela más bajo, ordenó él con calma. No dispararán a través de sus propios hospitales. El piloto dudó, luego obedeció. Se nivelaron a pocos metros sobre los tejados, rozando columnas de humo y torres destruidas. Él vio el caos abajo. Civiles aterrorizados, oficiales huyendo, guardias desarmados dejando caer sus rifles en señal de rendición. Algunos señalaban al cielo, reconociendo la forma del amanecer encima. El pánico se extendió más rápido que el fuego. Cuando la lanzadera aterrizó, él fue el primero en bajar. El aire estaba denso y acre. Cada respiración, llena de ceniza. Aún así, avanzó, sus botas crujían sobre vidrio roto y suelo quemado. Un oficial pequeño de la Asamblea, herido y temblando, salió tambaleándose de los escombros de una estación de tránsito. Su uniforme estaba chamuscado, sus emblemas de hombro medio derretidos. Le levantó las manos, los labios temblorosos. Por favor, me rindo. No tuvimos parte en el embargo. Ni siquiera había nacido cuando pasó. Él se detuvo. Miró al hombre. No con rabia ni odio, sino con juicio. Naciste en eso, dijo en voz baja. Viviste bajo su protección. Miraste hacia otro lado mientras nosotros moríamos de hambre. El oficial cayó de rodillas, sollozando. No lo sabía. No lo sabía. No quisiste saber. Él giró y pasó sin ordenar disparar. Que viva con eso. A veces el castigo no viene con fuego. A veces viene en silencio. De vuelta en el Resolute Dawn, la tripulación comenzó a subir las bases de datos de la Asamblea recuperadas del sistema principal de Barn 3. Nombres, raíces, cadenas de suministro ocultas, todo expuesto. Él permaneció en el centro de la sala de datos mientras las luces se atenuaban y la nueva información iluminaba el aire como constelaciones. Tenemos nuestros próximos objetivos, dijo alguien. Él no asintió. Solo miró los mapas de los sistemas parpadeando, viendo no planetas, sino lápidas esperando ser talladas. En los rincones oscuros de la galaxia, dentro de templos y ruinas moribundas, los últimos guardianes de la memoria recitaban la misma frase. No lleva corona ni nombre, solo fuego, y camina sin detenerse. Y fiel a la profecía, no se detuvo. La galaxia comenzó a susurrar con miedo. Lo que empezó como pánico aislado en sistemas externos ahora avanzaba hacia el núcleo. Las redes comerciales fallaban. Las fronteras perdían definición. Y por primera vez en siglos,
Los sectores controlados por la asamblea empezaron a sentir el peso del poder resbalando entre sus dedos pulidos. La guerra no se peleaba como antes. Sin grandes declaraciones, sin invasiones planetarias con banderas y desfiles. Era quirúrgica, cruel y deliberada. Cortaba nervios, no miembros. Paralizaba el cuerpo antes del golpe final al corazón. Ahora estaba solo en sus aposentos, mirando una pequeña pantalla reproducir imágenes de Barn 3. No la destrucción. Eso ya lo había visto. Observaba los rostros, esos pocos momentos antes de que la energía muriera. Miedo, confusión, comprensión. Un susurro escapó de sus labios, sin dirigirse a nadie. Ahora entienden. Un suave timbre resonó en la habitación. Un mensaje de inteligencia. La asamblea ha retirado flotas de 10 sistemas exteriores. Se extiende el descontento civil en Cadralux Trail, Rich, e incluso en Igbine. Se estaban retirando hacia adentro, retrocediendo hacia sus muros dorados. Perfecto. La puerta detrás de él se abrió con un siseo. Entró el oficial táctico de la nave, un hombre alto, de ojos fríos, con implantes cibernéticos cosidos en su cráneo. Están convocando una cumbre, dijo sin ceremonia. No solo la asamblea, sino todas las especies centrales. Sesión de emergencia, primera en 5 siglos. ¿Cuándo? En 3 días. En el cinturón profundo, estación fortificada, cúpula de escudo completo. ¿Estamos lo suficientemente cerca para llegar antes? Una pausa. Con un salto ciego y potencia máxima en reactores. Sí. Llegaremos horas antes de que comience. Él se alejó de la pantalla. Prepárenla. El oficial parpadeó. ¿Quiere atacarla? Número 1 quiere hablar. El silencio se extendió, más pesado que el fuego. Tendrán a la élite de media galaxia bajo un mismo techo. Eso no es un objetivo. Es cebo. Una trampa. Él asintió. Que piensen que es eso. El salto fue violento. Las rutas de hiperespacio no cartografiadas eran crudas e inestables, desgarradas por algoritmos de fuerza bruta que la asamblea había prohibido hace mucho. No estaban diseñadas para la seguridad, sino para llegar. El Resolute Dawn emergió del abismo como una bestia arañando para salir de su jaula. Los sistemas parpadearon. El casco gimió. Y aún así, lograron atravesar. Cayeron a la sombra de la estación, una enorme aguja brillante suspendida sobre una estrella enana. La cúpula que la cubría brillaba como plata líquida, alimentada por reactores capaces de resistir una llamarada solar. Todos los escáneres se encendieron en rojo. Docenas de plataformas defensivas se activaron. Los bloqueos energéticos zumbaban. La estación emitió una llamada. Una voz aguda filtrada por protocolos dijo: nave no identificada, está entrando en territorio diplomático seguro. Apague sistemas y prepárese para abordaje. Él entró al puente. Esto no es una intrusión, dijo con calma, su voz transmitida por el canal abierto. Esto es un regreso. Del otro lado hubo silencio. Luego, una nueva voz, más vieja, quebradiza, cansada. No deseamos más sangre. Él no rió, pero algo en sus ojos sí lo hizo. Tampoco nosotros, respondió. La última vez que preguntamos, nos llamaron salvajes. Nos negaron medicinas. Vieron morir a nuestros niños. No hubo respuesta. Solo la silenciosa vergüenza de la verdad repetida en voz alta. Vendré solo a bordo, dijo. Sin armas, sin soldados, solo yo. Pero si no regreso, las estrellas a su alrededor arderán. La estación dudó. Luego la cúpula se abrió lo suficiente para dejar pasar una nave. Él caminó por los pasillos de la estación de la cumbre con pasos firmes. Cada guardia se estremecía a su paso. Estaba desarmado. No llevaba insignias ni placas, solo cicatrices y propósito. Las puertas de la cámara se abrieron, revelando una sala llena de delegados, cientos. Capas, escamas, campos telepáticos vibrando de tensión. Todos se giraron al entrar. Él caminó directo al centro. Sin escenario, sin micrófono. No lo necesitaba. Quieren negociar, dijo, su voz resonando. Quieren retrasar.
¿Quieren sobrevivir a esto? Nadie interrumpió. Pasaron generaciones construyendo muros de oro y silencio. Nos empujaron a la tierra. Y ahora, mientras la tierra se levanta, suplican por tiempo. Miró los rostros aterrados, tragándose el orgullo. No habrá paz. No hasta que su arrogancia sea enterrada. No hasta que sientan lo que sentimos. No hasta que la justicia respire. Luego salió. Nadie se atrevió a detenerlo. La cumbre duró 7 minutos, y sería recordada por 7 siglos. La cumbre nunca se recuperó. Lo que debía ser una muestra de unidad se convirtió en un santuario de silencio. En el momento que salió, la mitad de los delegados lo siguió, algunos en pánico, otros en vergüenza, y unos pocos en reverencia atónita. No había hecho una amenaza. Había hecho una profecía. Y creyeron en ella. De regreso en el Resolute Dawn, él estaba de pie junto al puerto de observación, mirando las últimas luces de la estación del cinturón de Alan desvanecerse en la distancia. Seguía intacta, sin fuego, sin armas. Pero todos sabían que algo se había perdido. Su ilusión de control. ¿Cuál es la respuesta de la galaxia?, preguntó, sin apartar la vista de las estrellas. Confusión, respondieron. Sobre todo miedo. Algunos sistemas están cortando lazos con la Asamblea. Virene amenaza con la secesión. Los altos señores Dravari han desaparecido. Disturbios civiles en varios centros comerciales. Bien, murmuró. Que se destruyan entre ellos. Pero incluso mientras el plan se desplegaba, mientras las grietas se extendían por el viejo orden como una enfermedad, algo más se agitaba dentro de él. No era duda, ni miedo, sino algo más frío. Podía sentirlo en sus huesos, la verdad detrás de la rabia. No disfrutaba esto. Simplemente no podía perdonar. Sus aposentos eran silenciosos, austeros. Una litera de metal, un terminal pequeño, un cajón cerrado que no se abría desde hacía años. Se sentó al borde de la cama, mirándolo. Finalmente, abrió el cajón. Dentro había una foto vieja y doblada. Tecnología terrestre antigua, papel frágil, sin copias digitales, solo tinta y memoria. Las caras sonreían. Una mujer, un niño, y el mismo antes de las cicatrices, antes de la guerra, antes de que su nombre fuera borrado. Había intentado protegerlos. El bloqueo de la Asamblea aseguró que murieran de hambre en las colonias, que sus lanzaderas médicas no recibieran permiso, que sus pedidos de ayuda se enterraran en la burocracia. Los había enterrado con sus propias manos en tierra donde apenas crecían malas hierbas. Ese fue el día en que la llama dentro de él dejó de titilar y comenzó a arder. Un golpe suave en la puerta. Guardó la foto. Adelante. Entró el oficial táctico. Interceptamos una transmisión segura. Canal prioritario 1 de la Asamblea. La reproduzco. Un holograma se encendió entre ellos. Granulado, dañado, pero claro. Era una mujer, mayor, de ojos agudos. La consejera principal de la Asamblea, Nelia Odin, una de las arquitectas del aislamiento de la Tierra. Parecía cansada. Reconocemos errores del pasado, dijo. Aceptamos responsabilidad por políticas que causaron sufrimiento. La Asamblea ofrece una restauración diplomática completa a la Tierra y sus colonias. Sin condiciones, con reparaciones totales. Buscamos la paz. Él no parpadeó. Está mintiendo, dijo el oficial. Por supuesto que sí, respondió él. Pero no es para mí. El oficial inclinó la cabeza. ¿Para quién entonces? Él se puso de pie lentamente. Para ellos, el resto de la galaxia. Quiere parecer víctima cuando no aceptemos. Ella cree que aún queremos un asiento en su mesa, añadió el oficial amargamente. Él asintió. No entiende. Quemamos la mesa. Fuera de la nave, las estrellas giraban en silencio. Nunca habían parecido tan frágiles. Otra alerta parpadeó en el panel. Esta venía de una unidad avanzada en los confines exteriores. Transmisión de emergencia. Código negro. El oficial dijo que la habían encontrado. Su cabeza giró bruscamente. La bóveda. El oficial asintió con gravedad.
Las coordenadas coinciden con los datos recuperados de Barniz 3. Es real. Apretó los puños. La bóveda secreta de la Asamblea, oculta más allá del espacio conocido. Era una leyenda susurrada incluso en las células de la resistencia humana. Un lugar donde la Asamblea almacenaba sus verdades más oscuras, los registros, las decisiones, la prueba de lo que hicieron para mantener a la humanidad encadenada. Era más que historia. Era justicia. ¿Cuánto para llegar?, preguntó. Con el amanecer. 12 horas si presionamos el núcleo. Se dirigió al puente. Hazlo. Llévanos allí. Porque ahora no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. La clase de verdad que puede quemar imperios sin disparar un solo tiro. 12 horas. Eso era todo lo que tomó alcanzar el borde del espacio conocido. Y sin embargo, se sentía como cruzar siglos. El Resolute Dawn cortaba el vacío como una hoja afilada por la rabia. Sin resistencia, sin persecución. La Asamblea no sabía que lo habían encontrado aún. O tal vez sí, y el silencio era la única defensa que les quedaba. De cualquier manera, no importaba. Porque ahora él cazaba fantasmas. La bóveda no estaba marcada en ningún mapa estelar. Sin señal, sin baliza, ni siquiera un susurro de existencia. Pero cuando la nave salió del salto, ahí estaba. Suspendida sobre una estrella moribunda, envuelta en luz fracturada. No era nada de lo que esperaban. Parecía antigua. Una estación masiva tallada en aleación de obsidiana. Su superficie agrietada y quemada, cubierta de capas y más capas de blindaje oxidado. No al estilo Asamblea. Era más vieja que eso. Más vieja que la Asamblea misma, tal vez. La vergüenza secreta de la galaxia escondida en algo olvidado. Él la miró a través del ventanal. Escanéala, ordenó. Estructuras intactas, señales energéticas débiles, sin red de defensa activa, respondió el oficial. ¿Señales de vida? Ninguna. Ya se dirigía a la bahía de descenso. Esto no era algo para observar desde el puente. Era algo que tenía que ver, tocar, arrastrar a la luz. La lanzadera de abordaje atravesó una brecha en la cubierta exterior de la bóveda y se ancló a un antiguo anillo de atraque. En el momento en que se selló, las luces dentro de la estación parpadearon. Verde tenue y enfermizo, como si el lugar acabara de recordar que estaba vivo. Él fue el primero en entrar. El aire dentro era pesado, reciclado por demasiado tiempo. El pasillo era curvo, estrecho, lleno de extrañas marcas en las paredes, símbolos que no se encontraban en ninguna base de datos de la Asamblea. Este lugar es más viejo que el protocolo, murmuró uno de los marines detrás de él. Él no dijo nada, solo siguió adelante, adentrándose más en la oscuridad. Sala tras sala, descubrieron el silencio. Archivos antiguos de tecnología almacenados en núcleos cristalinos suspendidos en orbes antigravedad, pero la mayoría no era digital. La Asamblea había mantenido deliberadamente este lugar desconectado. Sin sistemas inalámbricos, sin redes. No querían que nadie hackeara la verdad. Querían enterrarla en las paredes. Finalmente, llegaron a la cámara central, una bóveda circular cerrada por una llave biométrica y sello de sangre. La puerta sola parecía capaz de sobrevivir a una supernova, pero su equipo estaba preparado. No tocaron. Los cargos de plasma volaron el sello en 4 segundos. Dentro había filas de consolas negras y núcleos de IA vacíos. Pero no fueron las máquinas las que llamaron su atención. Era la pared detrás de ellas. Revestida con cristales de memoria, miles de ellos, todos etiquetados en código de la Asamblea. Algunos con más de 300 años. Otros más antiguos que la primera nave colonia de la Tierra. Y grabadas arriba, en un idioma que solo los historiadores más viejos reconocían, estaban las palabras. No debe presenciarse el juicio. Él se acercó, la respiración cortada. Uno de los marines activó un cristal al azar. Una voz salió de él. Calma, fría, procedimental. Sujeto 742, designado fase 2 de prueba de reproducción humana, parámetros de malnutrición iniciados. Duración de observación, 5 años. Resultados,
Disminución de tasa de natalidad en 63%. Colapso psicológico. Conclusión: desgaste aceptable. Se activó otro. Directiva 88. Negar acceso a vacunas para colonos. Justificación: prioridad de recursos. Mortalidad prevista: 1.2 a 2 millones. Reacción política improbable. Estado: aprobado. Él giró lentamente, mirando fila tras fila. Ahí estaba. Todo lo que habían hecho. Cada experimento, cada mentira, cada muerte envuelta en aprobación burocrática y lenguaje esterilizado. Prueba. La tripulación lo miró. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, él vaciló. No por debilidad, sino por peso. El peso de saber que no solo luchaba contra monstruos, sino contra arquitectos. Su voz bajó. Suban todo. Uno de los técnicos asintió y se conectó a la interfaz. La IA de la nave comenzó a transferir archivos directamente a un canal seguro humano, programado para transmitir a todos los sistemas independientes restantes. Sin filtros, sin ediciones, solo verdad. ¿Seguro?, preguntó el técnico. Esto prenderá fuego a toda la galaxia. Él miró el cristal en su mano. Cuento con ello. En otro lugar, a través de las estrellas, la verdad se propagó como un virus. Las pantallas se iluminaron en mercados, estaciones militares y escondites de resistencia. El material se transmitió sin contexto, sin advertencia. Familias miraron horrorizadas. Soldados dejaron caer sus rifles. Incluso ciudadanos de la Asamblea lloraron al darse cuenta de lo que formaban parte. La galaxia había sido construida sobre podredumbre. Y ahora la podredumbre tenía rostro, nombre, número. Solo una sombra, caminando con fuego en el pecho y fantasmas a su espalda. El que las profecías advertían. El que venía. La galaxia ardía. No por láseres ni naves de guerra, sino por la verdad. Los archivos de la bóveda se esparcieron como una plaga. Poblaciones enteras se volvieron contra sus líderes. Antiguos aliados de la Asamblea quemaron sus propias banderas. Estallaron protestas en planetas donde la paz se daba por sentada. Y en las calles de mundos antes leales, estatuas de consejeros fueron derribadas y pisoteadas hasta convertirlas en escombros. La Asamblea intentó controlar el daño. Llamaron a los archivos falsos, acusaron manipulación humana. Desplegaron equipos de limpieza, retransmisiones propagandísticas, fuerzas de élite para contener el pánico. Fue inútil. No se podía silenciar un grito una vez que la galaxia lo había escuchado. Y él ya no hablaba solo. Nuevas flotas surgieron, humanas y no humanas por igual. Supervivientes de la tiranía de la Asamblea encontraron valor en las cenizas. Viejas células separatistas se reagrupaban bajo un mismo estandarte. La llama rota. Un nombre susurrado con miedo y ahora rugido con desafío. Pero la tarea no estaba terminada. El núcleo de la Asamblea seguía intacto. Un grupo fortificado de 8 sistemas centrales rodeado de dreadnoughts, planetas protegidos y torres propagandísticas que aún lanzaban mentiras al vacío. Allí sería el final. En el puente del Resolute Dawn, él permanecía en silencio mirando la flota que se formaba a su alrededor. Más de 200 naves. Cazas hechos con chatarra, cargueros modificados convertidos en cañoneras, incluso algunos cruceros alienígenas pilotados por desertores. No eran uniformes. No eran pulidos. Pero estaban llenos de rabia. Y eso los hacía poderosos. Se abrió una comunicación a su lado, revelando un rostro curtido. El almirante Kovac, una de las voces más antiguas del movimiento de resistencia de la Tierra. Tenía mandíbula cibernética y la mirada de alguien que no tenía nada que perder. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Kovac. Están atrincherados. Los sistemas centrales no han caído en 9 siglos. Él no parpadeó. Eso es porque nadie intentó quemarlos. Kovac soltó una risa seca. Suenas como un hombre listo para morir. Morí hace mucho tiempo. Lo que queda es solo el ajuste de cuentas. La pantalla se cerró. Se volvió hacia la tripulación, algunos de los cuales estaban con él desde el primer ataque, otros que se unieron tras ver la bóveda. Todos tenían la misma mirada en sus ojos. Algo entre devoción y furia.
Esto es todo, dijo. No negociamos con fantasmas. No perdonamos a arquitectos. Terminamos esto aquí y ahora. Los motores rugieron al encenderse. Llegaron al núcleo en 6 horas. La asamblea los esperaba. Decenas de naves se desplegaron en perfecta formación. Sus cascos pintados de oro y azul. Escudos pulsando como corazones. Eran la élite. La última espada y escudo del viejo orden. Su flota salió del hiperespacio en una descarga dispersa. Las naves se movían más como un enjambre que como una armada. Para la asamblea, parecía caos. Pero el caos siempre había sido la mayor arma de la humanidad. El primer disparo vino de la asamblea. Predecible, preciso. Un estallido de cañón de largo alcance que vaporizó una pequeña nave de carga al instante. Pensaron que el miedo seguiría. No fue así. La flota avanzó con un grito. En segundos, el espacio entre ellos se convirtió en tormenta. Rayos de plasma, disparos de cañón de riel, cápsulas de abordaje chocando contra escudos, olas de EMP rodando como mareas. El Resolute Dawn cortaba el caos como un arpón. Escudos en llamas, armas aullando. Él estaba en la línea del frente, no observando, liderando. Sus manos se aferraron a la barandilla mientras la nave se sumergía bajo una lluvia de torpedos. Los miembros de la tripulación gritaban sobre las alarmas. Las brechas en el casco ardían, pero siguieron avanzando. Apunten a su centro de mando, ordenó. No lo destruyan. La nave se fijó en una ciudadela brillante que orbitaba el planeta central. Una estructura construida para representar paz y orden. Ahora serviría como monumento al fracaso. El cañón principal del Dawn disparó. El rayo atravesó la estructura inferior de la ciudadela, incendiándola desde dentro. Las torres se derrumbaron. El sistema de defensa falló. La estación se deslizó, ardiendo, pero no muerta. Él observó desde el ventanal. «¿Vivirás?», susurró. Justo el tiempo suficiente para ver el final. Las naves de la asamblea comenzaron a romper formación. Algunas huyeron. Otras se enfrentaron entre sí. Algunas simplemente dejaron de disparar. Paralizadas por la verdad que ya no podían ignorar. El muro invencible del orden se desmoronó en tiempo real. Miró a su tripulación. «Comiencen el desembarco. Tomamos el planeta. No por conquista. Por cierre». La guerra casi había terminado. Pero el juicio aún debía darse. El mundo capital de la asamblea alguna vez se llamó Solariad. Era conocido por sus puentes celestiales que conectaban torres doradas, sus jardines flotantes y sus océanos protegidos por escudos gravitatorios. Un paraíso artificial construido sobre siglos de riquezas robadas y sufrimiento silenciado. Durante generaciones, la asamblea lo mostró como prueba de la civilización galáctica. Ahora temblaba. El Resolute Dawn descendió entre densas nubes de humo y fuego antiaéreo. Las defensas aéreas de la asamblea colapsaban bajo su propio peso. Algunos se negaban a disparar. Otros habían sido saboteados desde dentro. Los centros de comando terrestre habían desaparecido, reemplazados por focos de caos y motines. El planeta se devoraba a sí mismo. Él estaba en la rampa de carga del crucero de desembarco principal, casco bajo un brazo, rifle en la mano. La batalla no se parecía a un sitio tradicional. No había líneas, ni orden. Solo el colapso de una mentira forjada durante siglos, la purga final del silencio que había dejado pudrir a tantos en la oscuridad. Mientras la rampa bajaba, un viento caliente sopló, llevando el sonido de sirenas y disparos dispersos. Él salió. Sus botas golpearon el mármol de una plaza de la asamblea, ahora agrietada y cubierta de ceniza. Estatuas de antiguos consejeros se alzaban sobre ellos, sus rostros perfectos mirando con serenidad ciega. Levantó su rifle y disparó a una entre los ojos. La cabeza de piedra se hizo pedazos y cayó. No dijo una palabra. Avanzaron por el distrito central sin dificultad. La resistencia fue mínima. Unos pocos robots de seguridad se activaron por reflejo, abatidos en segundos. Algunos guardias de la asamblea se rindieron, manos levantadas, armas tiradas en la calle. Otros huyeron, sus uniformes dorados manchados de sangre. La gente,
La gente real salió de refugios y hogares con miedo y asombro en los ojos. Habían vivido bajo la comodidad de la asamblea. Sí, pero siempre había sido condicional. Cualquier voz disidente era borrada. Cada libertad filtrada por el miedo. Ahora lo miraban como si no supieran si animar o esconderse. Él solo pasó junto a ellos, hacia la aguja. La aguja era el verdadero corazón de la asamblea. Una vasta torre de cristal blanco y acero, donde se habían escrito leyes en lenguaje de control disfrazado de paz. Brillaba como nieve intacta, pero él sabía lo que estaba enterrado debajo. Al entrar por las puertas exteriores, encontraron la última resistencia. 10 guardias élite firmes con lanzas ceremoniales y pistolas de plasma. No dispararon. No hablaron. Él avanzó, ojos duros. ¿Defienden esto?, preguntó. Uno de los guardias, alto, con medallas descoloridas en el pecho, habló bajo. Nací aquí, me crié en este uniforme. Creí en esto. Y ahora, vaciló, veo lo que fue. Los otros bajaron sus armas. Las puertas se abrieron. Dentro, la cámara de la asamblea estaba desierta. Sin aplausos, sin multitud reunida, sin oradores orgullosos, solo polvo, ecos y una mujer sentada en el centro. La consejera Nelia Odin, la última primera. Su cabello era gris, su rostro cansado. No se inmutó cuando él entró. Ni siquiera se levantó. Han ganado, dijo. ¿Es eso lo que quiere oír? Él se acercó, cada paso resonando en la gran sala. No vine por palabras, dijo. Entonces dispárame. Lo miró, luego sacó algo del abrigo. No es un arma, es un cristal. Lo activó y la cámara se llenó con los sonidos de la bóveda, las voces, las órdenes, el genocidio sancionado. Se reprodujo sin pausa. Ella vio sus propios crímenes ante ella. Y lloró. Intenté proteger el orden, susurró. Incluso si eso significaba sangre. No protegiste el orden, respondió él. Enterraste la verdad. Ella lo miró a través de las lágrimas. Entonces termínalo. Haz lo que viniste a hacer. Él negó con la cabeza. No. Retrocedió y señaló la puerta. Están llegando, dijo. Cada sistema que aplastaste, cada pueblo que silenciaste, te juzgarán frente a todos. Y escucharás cada grito que ignoraste. Él le dio la espalda y salió. Afueras, la gente comenzaba a reunirse. Humanos, alienígenas, niños, ancianos, sobrevivientes. Él estaba en las escaleras de la aguja, observando la ciudad. El cielo arriba comenzaba a despejarse, el humo se disipaba. Por primera vez en 1000 años, no había señal de la asamblea transmitiéndose sobre sus cabezas. Solo silencio. Entonces habló, no para declarar victoria, sino para cerrar una frase. Se acabó.